Bienvenidos a este especial de Contrapoder 3.0. Como todos saben, ya hoy asumió Gabriel Boric como presidente de Chile, este personaje, ¿no?, ligado a la extrema izquierda en ese país. Y bueno, por supuesto vamos a estar conversando sobre este tema al respecto, bastante importante discutirlo, pero antes que nada, la bienvenida a Colina. ¿Cómo estás, Colina? ¿Cómo está la cosa, Sebastián? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, afortunadamente. Y bueno, qué mejor persona para conversar sobre esto que la gran Vanessa Kaiser. Ya la conocen, ella es concejal por la Comuna de Las Condes, PhD en Ciencias Políticas y Filosofía. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Esteban, José Antonio. Aquí estamos, bien, bueno, esperando a ver cómo va a irse desarrollando este nuevo capítulo de la historia de Chile. Y Hola, bueno, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy placentero, pues, poder estar aquí contigo, sobre todo, pues, compartiendo, bueno, este momento no tan placentero ni para los venezolanos, ni para los que llaman la libertad y la democracia, y bueno, mucho menos para los chilenos que, obviamente, pues, no sé qué va a pasar. así es, bastante importante. Y bueno, sobre la base de eso quiero empezar, Vanessa. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué lectura tú le das a este nuevo proceso que está iniciando Chile el día de hoy? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el rumbo? Bueno, lo primero que hizo Gabriel Boric, y que era una de sus promesas de campaña, fue retirar las querellas por ley de seguridad del interior del Estado, que eran un total de 139 querellas, en contra de quienes usaron la violencia de forma absolutamente desmedida y desproporcionada durante el 18 de octubre, personas que tendrían que haber pagado las consecuencias de sus actos por haber infringido la ley y por haber violado los derechos humanos de sus conciudadanos. Bueno, toda esa gente hoy día ya puede sentirse con un gran peso menos porque el Estado va a retirar las querellas que se les había impuesto, de modo que evidentemente se ha dado un segundo gran paso en el avance de la praxis revolucionaria. El primer gran paso fue el derrocamiento, digamos, un derrocamiento que fue pragmático pero no simbólico. Se trató de hacer simbólico también, pero no se logró, del gobierno anterior. El gobierno de Sebastián Piñera quedó absolutamente inmovilizado y congelado. No pudo hacer, a partir del acuerdo del 15 de noviembre, donde se estampa, ¿no es cierto?, la solución institucional a través de la creación de una convención constituyente y el desmantelamiento institucional de Chile, ya no pudo hacer su agenda, nunca más pudo cumplir con sus promesas ni con los objetivos por los cuales había salido electo. Por lo tanto, siguió gobernando, pero sin gobernar, es decir, mantuvo nada más que el cascarón y la apariencia de gobierno, pero en el fondo dejó de ser gobierno. Esa es el primer objetivo de un golpe de Estado con guante blanco, para lo cual sirvieron, obviamente, que estas hordas que hoy día se dejan libertad. Y la segunda parte ahora es la legitimación, el heroísmo, que se atribuye entonces a quienes han dado paso a este cambio radical en las élites políticas, que es parte de los objetivos revolucionarios, ¿no es cierto? Que las élites tradicionales, que los partidos políticos tradicionales, que las instituciones que los acogen, sean desmanteladas para ser todo reemplazado por una nueva élite, que es la élite revolucionaria y que impone entonces su discurso hegemónico a la población. Vanessa, para hacer un poco de paralelismo, que yo pienso que a veces es bueno, aunque la gente dice, bueno, es que ustedes comparan todo con Venezuela, evidentemente es lo que hemos vivido, la vez pasada lo estábamos discutiendo, es la misma receta, ¿no? Y mencionabas a Piñera, de cómo a Piñera, digamos, de una u otra manera se le acorraló en donde terminó sin poder operar de ninguna manera, ¿no? Sin embargo, quiero que hablemos también de su responsabilidad sobre esto. En el caso de Venezuela, la persona que precedió a Hugo Chávez, que fue Rafael Caldera, fue quien lo indultó. O sea, fue quien lo perdonó, fue quien le permitió participar en la política y de una u otra manera muchos venezolanos hoy culpan, evidentemente a Chávez por ser el autor de todo, pero culpan a ese predecesor, a Caldera, ¿no? Por haberle permitido justamente ese camino de la política. Piñera, ¿no te parece a ti que tenga también un gran peso por quizás no aplicar las leyes o no darle la libertad necesaria a los cuerpos de seguridad o por ser tibio en sus políticas? O sea, Piñera no tiene también parte de responsabilidad en esto que está sucediendo ahorita. Sí y no. Digamos, sí, si tú tomas a Piñera como un continuum, es decir, una persona que vino sembrando el vaciamiento de su legitimidad y de su autoridad, por lo tanto, durante parte importante del último tiempo de su carrera política.
¿ya? Piñera es un hombre que el ejercicio de la genuflexión hacia la izquierda, por tener un odio radical hacia una derecha que estaba vinculada con el pinochetismo, lo viene ejerciendo hace tanto tiempo que cuando él intentó llamar a las fuerzas militares a contener el estallido revolucionario del 18 de octubre, y él habló de un terrible enemigo, de un enemigo importante, poderoso, Ujú. y era así tal cual. Teníamos 600 agentes clandestinos bolivarianos metidos en Chile haciendo la revolución. Esos metros no los quemaron los chilenos, digamos. Para eso había que tener preparación. Uno no le prende un fósforo a un metro y se quema porque es metal, ¿sí? Correcto. Entonces, una iglesia la puedes quemar si es de madera. Pero esto todo requería acelerantes, requería entrenamiento, requería realmente de conocimiento. Y nosotros tenemos, y el señor Piñera tuvo en sus manos, informes de de institutos de inteligencia donde le decían, de servicios de inteligencia, les decían que habían ingresado 600 agentes clandestinos bolivarianos a Chile, anterior al estallido revolucionario. Entonces, cuando él trata de salir a los medios a persuadirnos con 1 millón de personas civiles que estaban molestas por otros motivos, a persuadirnos de que aquí hay un enemigo muy poderoso, ese millón se siente agredido, porque evidentemente que ese millón no era parte de ninguna casta revolucionaria, simplemente legitimaron sin querer el actuar revolucionario de esta otra gente. ¿Y qué es lo que le dijo el general a cargo del estado de excepción que se dictó? Salió al día siguiente en los medios diciendo: nosotros no estamos en guerra con nadie. Es decir, el señor Piñera estaba en una posición, siendo presidente, en que no contaba con la legitimidad ni la autoridad para poner a soldados en las calles ni para ejecutar apropiadamente y racionalmente las fuerzas del Estado para controlar el desmadre de los revolucionarios, además amparado en todo este contexto de molestia civil, que fue muy bien preparado y estuvo muy bien trabajado por los medios de comunicación y los activistas gramscianos. Por lo tanto, el problema que tiene Piñera es que tú en el segundo gobierno no le puedes pedir que él hubiese hecho lo imposible, porque ya nadie creía en él, porque tienen a todos los militares que lucharon en contra del terrorismo. En la época del 73 los tienen presos y todavía los siguen procesando con un sistema jurídico que no funciona para el resto de la ciudadanía, funciona solo para ellos, porque sirve a los propósitos de la venganza política de la extrema izquierda que fracasó en su intento de imponernos el sistema totalitario castrocomunista. Entonces, los militares hoy día son juzgados por un sistema distinto del resto de los chilenos, que sirve a esa venganza. Y Piñera les prometió, en las 2 ocasiones que salió presidente, les prometió que iba a cambiar esta situación. Y no lo hizo, se rió en su cara y tuvo el voto de la familia militar para salir electo. Y después, ¿quién va a salir a poner el pecho por defender a ese gobierno? Nadie. Piñera no pudo hacerlo porque ya no tenía autoridad para hacerlo. Ese es el problema. Y ante ese escenario entonces tan patético, ¿no? ¿Cómo quedan las Fuerzas Armadas? ¿Qué van a hacer? O sea, porque dice que hay una buena cantidad que están siendo juzgados por eso, por esa forma pues tan arbitraria que busca castigarlos. Entonces, ante esto y el peligro inminente que representa no solo Boric, sino también la constituyente, ¿qué va a pasar con los militares? ¿Qué piensas tú que pueden hacer? Los militares en ese sentido no son muy distintos de lo que somos el resto de los seres humanos, salvo por un aspecto psíquico que es importante de tener a la vista. La nación es anterior al Estado y el individuo es anterior a la nación. La nación se debe al individuo y el Estado se debe a la nación. Y la nación se constituye como Estado gracias a que cuenta con Fuerzas Armadas. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas no se deben a los políticos de turno, ni al gobierno, ni al aparato burocrático Estado, sino que se deben a la nación. Si las Fuerzas Armadas de Chile entienden eso, o parte importante lo entiende, lo comparte y lo lleva en su corazón, entonces van a reaccionar. Y van a reaccionar no en términos de un golpe o de un quiebre institucional o qué sé yo, pero van a reaccionar en términos de cuidar este país lo máximo que esté dentro de sus atribuciones poderlo hacer. Cosa que hoy día uno no lo ve. Ni siquiera un carabinero levanta una pistola cuando llega un
un delincuente a pegarle, no sacan el arma de servicio, se dejan pegar, porque le tienen miedo a los organismos de derechos humanos, porque ellos terminan presos si es que ellos se defienden frente a una agresión de un narcoterrorista o de un maleante. Entonces, ese es un punto. El otro punto de respecto a las Fuerzas Armadas es que acá se hizo un trabajo de joyería y la izquierda tomó un resquicio que estaba operando dentro de diversos estamentos dentro del Estado, que es simplemente que a ti te daban plata, Esteban, para viajar, por ser, qué sé yo, tener un alto cargo dentro del ejército, y te decían, ándate en business. Y tú tenías la posibilidad, en vez de irte en business, irte en económica y quedarte con el spread de diferencia y quedarte con esa plata. Bien, esta era una praxis que se aplica, que la llevaban aplicando varias dependencias del Estado y entre ellas el ejército también. Y se juntaban 10, 20 millones, 50 millones de pesos a veces, porque los viáticos también no se los gastaban, se los guardaban porque los sueldos son muy bajos. Entonces los incentivos estaban para gastar lo menos posible y quedarte con lo que si no el Estado hubiese gastado en tu viaje. Bien, tomaron este aspecto de la vida militar que venía instalado como un hábito que nadie había cuestionado durante los últimos 50 años, y antes del 18 de octubre, un año antes del 18 de octubre, metieron con la misma estructura jurídica que no se aplica al resto de los ciudadanos a una jueza a investigar que metió presos a 2 comandantes en jefe del ejército y descabezó a 21 generales del ejército un año antes del 18 de octubre. Por pinches 2 pesos 50, producto que se guardaron plata, que no es que la hayan robado, sino que simplemente decidieron no gastarla y guardársela para poderla invertir en necesidades más importantes que viajar en business. Entonces, hoy día se sigue haciendo eso y acaba de renunciar el comandante en jefe, porque también lo tienen por lo mismo, creo que son 15 millones de pesos, no es nada en plata, eso. Piensa, si tú ves eso en comparación con los delitos de cuello y corbata a los políticos, que son miles de millones, ahí no se les aplica absolutamente, no hay ni un preso, hay uno solo preso, que era de la UDI, más encima que del partido más cercano a Pinochet, hay un solo señor preso. El resto está todo libre, nunca han estado presos, por miles de millones de pesos. Y al ejército se lo ha perseguido incansablemente sobre la base de esta ficción jurídica, porque sí, uno podría decir que es malversación de fondos, pero lo hacen distintas dependencias y no es malversación en el sentido de que era algo que estaba instalado y que nadie se cuestionaba. Bueno, así es como actúa la izquierda, capturando entonces el Poder Judicial. Han hecho una casa de brujas, una cacería de brujas de miembros del ejército y han desmoralizado absolutamente a la institución castrense, en el caso del ejército específicamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Yo creo que va a depender de lo que, si es que tienen alguna conexión, digamos, con el sentido del honor, con la virtud. La virtud, nuevamente esa virtud que Maquiavelo descartó del mundo político, finalmente es la que sigue haciendo la gran diferencia. Porque la cobardía de quienes como Piñera han dejado que con tal de terminar su gobierno pase lo que tenga que pasar, y de tantos otros políticos que han permitido que nosotros hoy día no tengamos derecho a nada, la constituyente está incluso decretando a nivel constitucional el veganismo. No más asados. Tú ya no te puedes comer a un sujeto de derechos. Y el animal es un sujeto de derechos. Es un agente, es un paciente moral, no es un agente moral. Es un paciente moral y se lo compara con los niños. Esto está tan desquiciado que ha llegado a ese punto. Y en las comisiones han salido constituyentes ecologistas desnudos, tirándose sangre de animal en la cara, pretendiendo que es eso. Y enarbolando entonces la defensa de los derechos de los animales. Por lo tanto, cuidado, José Antonio, con tener una dieta en cuyo menú hayan sujetos de derechos si quieres venir a Chile, si se aprueba nuestro gran proyecto de constitución, que es lo más desquiciado de lo que se ha planteado en... Mira, yo no sé si constituciones, creo que la ecuatoriana tenía algunas cosas así desquiciadas también, pero realmente aquí se ha llegado a un punto en que la que iba a ser la casa de todos, que era la constitución, la nueva constitución se transformó en la casa de Orates. Muy lamentable eso. Ahora, una pregunta que también tiene que ver con los militares. ¿Tú crees que haya o existe en Chile, a pesar de todo lo que está ocurriendo, militares que estén inclinados hacia la izquierda, o lo ves como algo que está
no es poco probable. Es absolutamente probable, es totalmente probable. Hoy día el brainwash que la izquierda ha hecho, la izquierda está hace mucho tiempo metida en la formación de los militares, en las escuelas estratégicas que tienen de formación de los cadetes, pero mucho tiempo, haciendo todo digamos, lo que nosotros sabemos cómo hacen su brainwash. Por lo tanto, el que hayan militares de izquierda es algo, de hecho, hemos tenido comandantes en jefe que claramente son socialistas, digamos. El que se acaba de retirar el general Martínez tiene un tinte bastante de izquierda, por ejemplo. Vanessa, fíjate que estamos hablando, ¿no?, de la constituyente, que es bastante peligroso, ¿no?, lo que está sucediendo, y más cuando le agregas esas características tan particulares, ¿no? De hecho, nosotros en nuestro programa en varias oportunidades hemos tocado las locuras que allí se hacen, no necesariamente todas las que se dicen, eso yo no lo sabía. Sí he puesto cuando se disfrazan de Pokémones, ¿no?, de dinosaurios, cuando cantan, eso sí lo hemos puesto en el programa. Pero la gente, o sea, yo quiero insistir en el papel acá de la ciudadanía, al ver esos extremos, al ver esas locuras, no hay chance a estas alturas, con todo y que este señor apenas esté asumiendo de que esa constituyente se rechace en el referéndum de salida. Ahí, mira, en este momento está bien revuelto el gallinero, como decimos en Chile, porque al parecer hay una iniciativa de parte incluso de la izquierda, pero de la izquierda razonable, de echar todo esto, o sea, digamos, de cambiar absolutamente el procedimiento en que se está llevando a cabo esta función de la nueva Constitución. Ahora, como esto es algo reciente, que salió esta semana, no se entiende muy bien qué es lo que pretendían, pero pretendían que, por ejemplo, 70.000 ciudadanos pudiesen reformar ciertos artículos de la Constitución, pretendían llevar el proceso por una vía distinta. Todavía no está bien cuajado, pero la verdad es que hoy día hasta la gente de izquierda se está dando cuenta, siendo personas razonables y no desquiciadas. A ver, se está proponiendo nacionalizar toda la minería, se está proponiendo que se acabe el derecho a la propiedad, se está proponiendo impedir el derecho a emprendimiento. Se está proponiendo que cada proyecto industrial o empresarial que se haga si tiene externalidades para la naturaleza, tiene que pasar por una aprobación de las comunidades que están aledañas a ese proyecto, no de un plan de medio ambiente, sino que si a mí no me gustó, no puedes invertir nomás en Chile. Se está proponiendo que hayan 3 estamentos de privilegios, o sea, hay dos estamentos de privilegio y luego el perraje, como decimos acá, es decir, la gran masa, el Estado llano en términos de la Revolución Francesa. Primero están los indígenas, que serían los privilegiados número 1, que tendrían acceso a todo el territorio nacional que ellos quisieran. Se puede expropiar todo en nombre de ellos y si tú quieres ir a un lugar en el que son los indígenas los que mandan y quieres disfrutar de los bienes comunes, llámese aire, sol o agua, tienes que pedirles autorización. ¿Sí? O sea, si es que estamos llegando a eso. A eso estamos llegando. Después de los indígenas están los derechos de la naturaleza. ¿Ya? La naturaleza. Y luego estamos todos los demás. Wow. Y van a haber 2 sistemas jurídicos. Uno para indígenas y otro para todos los demás, el Estado llano. Y además se está proponiendo entonces que la balcanización de Chile. Es decir, no se trata de estados federados, no se trata de seguir ese formato, sino que entidades territoriales con altos niveles de autonomía y manejadas esencialmente por indígenas, con puestos con una cierta cuota para indígenas y otra cierta cuota para mujeres que obviamente me imagino que no están considerando mujeres como yo, digamos, después le van a poner otro apellido. Entonces, eso es lo que se está planteando, o sea, esto está completamente fuera de madre. Ahora, lo que pasa es que el gobierno de Gabriel Boric su suerte está muy atada al proceso constituyente, porque él no es presentable que él, después del plebiscito de salida, siga gobernando con la constitución de Pinochet. Claro. Entonces, sí. Boric está en un zapato chino mayor. A él lo que le convendría es el rechazo. Porque si es que él es mínimamente razonable, cosa que yo dudo, él es un hombre que ha reconocido tener cuadros de depresión importantes, tener enfermedades mentales, lo ha reconocido abiertamente.
Y hasta hace 2 años atrás decía que él no podía ser presidente de la República. O sea, el destino de Boric, que admira al señor Allende, puede ser muy trágico. Muy trágico. No hay Y posibilidad. ante este cuadro, la oposición, o sea, ¿cómo está haciendo algo? ¿También están deprimidos? Porque esto, la verdad es que no pinta muy bien, y ante eso habría que tener un trabajo organizativo y de activismo fuerte. La oposición, ¿cómo está reaccionando a todo esto? Si existe. Bueno, ustedes saben que la composición en la constituyente, producto de la alta abstención electoral, porque ¿qué es lo que pasó cuando se llama a votar por los constituyentes? Parte importante de la gente de derecha no fue a votar por el enojo que tenía por el modo en que el gobierno de Piñera manejó la pandemia. Y la manejó de esa forma porque lo que hizo fue usarla como excusa para el control social. O sea, el gobierno de Piñera se desquició absolutamente con lo que refiere a las medidas de la pandemia. O sea, fue una persecución de la ciudadanía y sobre todo de los emprendedores. Esa gente no fue a votar. Entonces la derecha no sacó ni siquiera el tercio que necesitaba en la constituyente para evitar la aprobación de leyes desquiciadas. O sea, en la constituyente la derecha es una manifestación de un mero testimonio, cuando los dejan hablar. Si es que los dejan hablar. Ahora, en el Congreso, el Senado quedó en manos más de la derecha que de la izquierda, pero nosotros tenemos una quinta columna en la derecha. No sé si ustedes están familiarizados con ese término. Tú tienes tu ejército y puedes tener la primera, la segunda, tercera, cuarta columna, que son tu ejército. En la quinta columna están los traidores de tu propio ejército, son los que te atacan por dentro. Y la derecha tenemos un pequeño regimiento de congresistas que son de izquierda dura y que se hacen elegir como que fueran de derecha, pero son de izquierda dura. De hecho, algunos de ellos votaron ahora porque el presidente del Senado, puede ser que me equivoque, no, pero creo que era del Senado, que Álvaro Elizalde quedara hoy día de presidente, y ese señor es socialista, y Álvaro Elizalde tiene conexiones probadas con el narcotráfico, y es socialista. ¿Le suena socialismo del siglo XXI con narcotráfico? Eso es algo muy nuevo en nuestra región. Nosotros nunca hemos visto el socialismo aliado con los narcotraficantes. Eso es algo muy nuevo y novedoso que Chile está experimentando, y espero que otros países que nunca han pasado por esto, como Venezuela, nos pueda ayudar a saber cómo evitar que uno entre en este tipo de problemática. Sí, no, jamás ya había escuchado esas conexiones entre narcotráfico, y olvídate del terrorismo también. Venezuela nada que ver con el terrorismo, por ejemplo, de la FARC y del ELN, ¿no? Pero, Vanessa, fíjate que es que un país tan liberal como Venezuela nunca va a tener ese tipo de experiencia. Ese tipo de problemas, es verdad. Fíjate, Vanessa, que nosotros a veces quizás pecamos de pesimistas, ¿no? Y quizás nos está pasando en estos momentos. Yo me acuerdo cuando las elecciones, por ejemplo, de Perú, que las ganó el monigote ese impresentable de Pedro Castillo, bueno, la gente estaba diciendo, entre ellos yo me incluyo, bueno, o sea, Perú ya va por el camino de Venezuela, y sin embargo, fíjate, no sé si habrás leído, pero el señor tiene la popularidad por el piso, no ha podido pasar prácticamente absolutamente nada, y se está hablando, y yo estoy ahorita ya convencido de eso, de que ese señor eventualmente, o sea, ni siquiera va a terminar su término presidencial. No pudiera suceder algo así en Chile, porque quizás la gente votó o dejó de votar por lo que estás diciendo, por un rechazo a la derecha de Piñera. Algunos vieron a José Antonio Cast como alguien quizás muy radical por todas las comiquitas, ¿no?, que siempre le hicieron en los medios de comunicación. Algunos quizás ni siquiera lo vieron así, pero ya no querían votar por nadie de derecha, entonces lo que hicieron fue abstenerse. No es posible que quizás Boric una vez empiece ya a mostrar su verdadero yo, que no es nada moderado, y ya está más que claro, pero para algunos como que lo tienen que ver, ¿no? No sirve que se los cuenten, sino que los vean. No es posible que esa popularidad empiece a bajar, que realmente empiece a haber un proceso, digamos, de construcción a nivel institucional. Me refiero incluso a las Fuerzas Armadas, a que en otros procesos electorales vuelva a la derecha y, bueno, arrasen las elecciones, y de esa manera se le coloque un freno a todo este proyecto, incluido la constituyente. A ver, la experiencia de Allende es muy probable que le suceda, hay alta probabilidad de que le suceda a Boric. Boric no es un marxista de formación dura,
dispuesto a ver correr ríos de sangre, con guaguas flotando desnutridas en esos ríos de sangre. No es un tipo así. Eso no es Boric. No me cabe duda que esa fiebre de joven revolucionario se le puede pasar hasta un cierto punto estando en el poder, pero no a la gente que lo acompañó y que lo llevó al poder. Ese es el punto. Esa gente es la que va a usar a los mismos que ahora les levantó las querellas en contra del propio Boric. Lo hizo el Partido Socialista en contra de Allende en su época. Usó al MIR, usó a todos los movimientos terroristas para extremar la situación de conflicto para poder instalar un régimen totalitario. La misma gente de Allende se fue en contra de Allende. Eso es así. Y Allende era un burgués, igual que Boric. Claro, un tipo con carrera política, no como este niño que salió de su cuna de oro y pasó por una época de altos niveles de ingesta alcohólica y de otras cosas, y de ahí saltó a la presidencia de la República. No, pero sí no son tipos especialmente malignos. Eso hay que decirlo. Boric es como cualquier niñito de 15 años que está enojado con el mundo. Y ya. El punto es que es muy manipulable. Y si él quiere evitar la presión que va a ejercer sobre él, la malignidad del Partido Comunista, yo no sé dónde va a encontrar fuerzas para lograr eso. Esa es la verdad. Yo creo que por ahí se le puede hacer sal y agua. Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que pasa en Perú? En Chile, los odios, la esquizofrenia mental, está absolutamente desatada. Hay gente que si tú le dices que tú comes carne, te va a querer matar. Así de simple. Hay gente que porque tú eres hombre, te va a querer matar. Hay gente que está muerta de miedo y que no se atreve a decir lo que piensa. Todo en Chile se ha transformado en un motivo de odio, porque tú tienes un terreno en el sur y ese terreno debería ser de los mapuches o de los pueblos originarios, entonces tú eres malo. Entonces es legítimo hacerte daño. Y así, a ver, lo que nosotros vivimos en términos institucionales a nivel de seres humanos no es más que el reflejo de lo que hay en nuestra psiqui. ¿Sí? Eso es lo que es. Y si las personas están enfermas de odio y de rabia y han decidido desquiciarse y quieren quemarlo todo y reventarlo todo, no hay nadie que los va a poder persuadir de lo contrario. Y eso es lo que a mí me preocupa de Chile, que aquí hay una psicosis colectiva de gente, sobre todo las nuevas generaciones, están absolutamente carcomidas por el odio y el resentimiento y por encontrarle un sentido a la vida. Yo hoy día pensaba, ¿qué les voy a contar a ustedes dos acá en Contrapoder? Y en realidad lo que pensaba es, la única esperanza que podría tener Chile es que, porque el IFE, que es esta ayuda que está dando el gobierno producto de la pandemia, se mantuvo hasta junio, una cosa así. Acabándose los fondos de repartija, la gente lo va a empezar a pasar mal, tenemos una inflación desatada. Y lo único que puede salvarnos es una crisis económica de proporciones, que lleve a que la gente diga, ¿sabes qué? No me interesa que tú seas tan bonito, que tengas tanto simbolismo, que aparezcas con la pascuense en la toma del mando, que tu polola sea feminista y que tengas un perro que se llama no sé cuánto. Yo no tengo para comer y la plata no me alcanza. Y por lo tanto, yo ya no te apoyo. Porque tú mira lo que me trajiste, el descalabro que me trajiste. Esa es la única esperanza que tiene Chile. Y ante ese escenario te hago una pregunta que tiene que ver un poco porque en los últimos meses hemos estado viendo cómo ha habido campañas en contra de los venezolanos que están allá, claro, también originadas por algunos delincuentes que de una u otra manera han agredido a las autoridades en Chile. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué crees tú que haga Boric con respecto al tema de los venezolanos que están emigrando, que se encuentran allí, y con esta agresividad que hay por parte de algunos chilenos en contra de la comunidad de los venezolanos que se han ido a vivir a Chile? ¿Qué crees tú que va a pasar? Lo que pasa, José Antonio, hay un libro que se llama Waiting for the Barbarians, de Coetzee, que es un premio Nobel. Y ahí el personaje principal de la obra, que es una obra muy nihilista, yo no la pude terminar de leer, es un humanista que ama a la humanidad. Y él maneja en Sudáfrica o en algún país africano un reducto donde de repente por producto de las guerras de tribu se le llena de gente. Y él amaba a la humanidad. Pero en un espacio para 100 personas tenía 1000.
y no hay nada que soporte eso. Entonces, cuando yo te leo que en solo una década Chile pasó de acoger 305.000 migrantes, lo que correspondía al 1.8 de la población total chilena en 2010, a casi 1.500.000 personas en 2020, lo que equivale al 7,5% de la población. Ni siquiera los venezolanos que están acá desde antes pueden soportar eso, porque el país no da, porque el mercado no da y porque nos han desmantelado la institucionalidad que hubiera permitido tener un mercado que le diera condiciones de vida razonables y sanas a quienes tuviesen necesidad de hacer el aporte acá y de poder salir adelante en las condiciones. Por algo vinieron para acá. Pero resulta que están destruyendo esto de aquí también. Entonces, ¿qué puede hacer Boric? Yo no sé qué es lo que va a hacer Boric, porque Boric tampoco puede aparecer como una persona en contra de la migración. Boric tampoco le puede poner un límite a esto, pero sabe que si no se lo pone, piensa tú lo que es 7,5% de la población en un periodo de 8 años. Entonces Chile no da, y eso en paralelo no con un país que va creciendo y que va mejorando y desarrollándose, sino que con un país capturado por el mismo proceso bolivariano que destruyó Venezuela. Entonces, claro, yo no creo que Boric pueda hacer nada, yo creo que las cosas van a reventar nada más. Y esto no es una cosa en contra de alguien en particular. Las protestas en contra de los migrantes en el norte de Chile estaban plagadas de migrantes, que no quieren más migrantes, porque no se soporta más. Peruanos, venezolanos, todos fueron a protestar. Si ese es el problema, que no da más. No hay cómo sostenerlo. Entonces, aquí nosotros tenemos que... Leí una frase el otro día que me pareció que es lo que tenemos que empezar. Bueno, es muy nietzscheana en todo caso, no dice nada nuevo bajo el sol, pero que a veces es bueno recordarla. El primer acto de heroísmo que se le puede exigir a un ser humano es que se haga cargo de su realidad. Sí, aquí nadie está en contra de nadie. Pero donde tú ya no puedes salir a una plaza, porque gente que no tiene ni siquiera un baño, vive una arriba de otra y tiene hambre. O sea, ¿qué más dramático y trágico que eso? ¿Y cómo lo haces? Si tú mismo no tienes los medios para vivir. Si a ti mismo te están desmantelando el país y tienes la inflación más alta que ha tenido Chile en los últimos 10 años. ¿Cómo lo haces? Si tú entonces quieres ir a trabajar y producto de que ahora está lleno de personas dispuestas a trabajar, aquel trabajo por el que antes hubieras cobrado 100, ahora con suerte lo consigues. ¿Qué le vas a decir tú a una persona así? No, pero mira, haz un ejercicio kantiano, anda a tus principios, ten una moral deontológica y actúa como Gandhi. Es absurdo. Ese es el problema. Por supuesto que nadie quisiera que existiera esta situación para nadie. Pero el problema lo tienen los venezolanos con el señor Maduro y con el señor Chávez. Ese es el problema. Y lo que ellos están haciendo, generando y detonando de forma exprofeso este tipo de inmigración, es otra forma de invadir países. Esto es como cuando se toman los niños de escudo humano. Están usando el drama humano para invadir países. Y dentro de toda esa pobre gente que hace el periplo de tratar de salvar su vida, meten a las hordas de agentes bolivarianos, de personas narcoterroristas con las que tienen conexión. El otro día un venezolano que es telepensante, que sigue mi canal, me escribe el caso, él usa un seudónimo, Dionisio se puso, ni que fuera nietzscheano él. Entonces me escribe, bueno, aquí está tu venezolano que viene llegando del futuro, me escribe. Porque él siempre me dice que viene del futuro, ¿no? Porque el futuro de Chile él ya lo vivió, entonces él viene del futuro, no es que venga del pasado, ¿no? Y él me dice, todo lo que ha sido la llegada del narcoterrorismo a Chile es algo que viene pasando desde hace 7, 8 años atrás. Y ya tiene sus fachadas armadas. Y yo los conozco, me dice. Yo sé quiénes son. Yo conozco a esta gente. Son mis vecinos de Caracas. Entonces, esto ya está todo armado y estructurado de esa manera. Chile está capturado. Luego, ¿qué tiene que pasar para que nos demos cuenta? Fíjense que en la época del 73 lo que sucedió para que nos diéramos cuenta del peligro que corría Chile realmente, además del hambre,
y del desmantelamiento del sistema productivo, lo que sucedió fue que el señor Allende metió a los gabinetes ministeriales a militares, porque ya no había cómo manejar este país. Y el Congreso dictaminó una ley de control de armas. Entonces los militares fueron mandatados para entrar a las empresas y a las industrias tomadas por la fuerza, para ver si es que tenían container de armas, y efectivamente se encontraban más armas y más armas y más armas. Y ahí se dieron cuenta de que acá estaba listo, estaba todo listo para hacer una guerra civil y tomarse el poder, por la cantidad de armas que fueron encontrando. Pero solamente ahí se dieron cuenta. Ese es el problema. Y eso haciendo filas de una mañana entera para conseguir un pedazo de pan. Algo que los venezolanos, porque son liberales, nunca han conocido, gracias a Dios. Entonces, se juntan, ¿me entiendes? Se juntan, porque es que el neoliberalismo tiene esas virtudes. Uno hoy día tiene que empezar a hablar así. Sí. Entonces, como Venezuela es neoliberal, entonces nunca ha vivido el hambre. Es una cosa muy buena eso. Entonces, se juntaron esas dos instancias en que por un lado las Fuerzas Armadas empezaron a ser penetradas por el castrocomunismo y se empezaron a dar cuenta de cómo estaba tomado el país por las armas, por esta ley de control de armas, y por otro lado la gente empezó a tener hambre y ya no había ni siquiera alcohol en los hospitales. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que la gente se dé cuenta que esto tiene que parar? Porque el mismo inmigrante que viene para acá y que busca oportunidades no quiere que este país viva el mismo proceso que el país del que viene arrancando, ¿me explico? Claro. Entonces, el problema para el migrante es, yo tengo amigos venezolanos que me dicen, yo no sé a dónde me voy a ir ahora. Claro, ellos no son los que están en las carpas viviendo en la calle, porque ellos llegaron antes. Pero también vienen del futuro y saben perfectamente lo que aquí está pasando. Entonces, cuando si me preguntas a mí, realmente cuál es uno de los factores que prueba lo desquiciado que está este país, es que rasgan vestidura por los derechos de los animales, de que tú no te los comas y que tienen derecho a vivir libres y a ser sujetos de derecho, mientras en las calles tienes a migrantes que están muriendo de hambre. Y en eso está nuestra constituyente. Y esos migrantes que están muriendo de hambre, se están muriendo de hambre por el sistema totalitario que los constituyentes nos quieren imponer. ¿Cómo Correcto. será la falta de empatía que tú tienes con gente que está en esas condiciones? De no preguntarte cuáles son las causas, cómo ellos llegaron a estar así, por qué tuvieron que abandonar sus casas, su país. Y decir, es por estas mismas ideas que nos están poniendo acá. No, entonces yo no voto por esas ideas. ¿No sería lo mínimo a esperar? Así es. Sin Y duda. Vanessa, ya para ir finalizando, ya una vez asuma Boris, porque por ejemplo, ahorita hemos visto Castillo, para ponértelo otra vez de ejemplo, por su tema de la popularidad tan baja que tiene, se distancia de Maduro. Boric, porque apenas está entrando, también se distanció de Maduro. Gustavo Petro, que es candidato, todavía no ha ganado, esperemos que no gane, aunque todo parece indicar que sí, también se distanció de Maduro. Una vez asuma Gabriel Boric, bueno, ya asumió en todo este proceso, ¿no? De su presidencia, ¿tú crees que ahora sí va a mostrar su verdadera cara y vamos a ver estos acercamientos con la tiranía de Venezuela? Es que nosotros tenemos a un angelito que custodia las puertas del infierno. Antes de llegar a Maduro, tenemos que tener conversaciones con este angelito, y de hecho, este angelito tiene un mentor angelical que se llama García Linera, Álvaro García Linera. Yo no sé si ustedes lo ubican. Es un señor muy poco conocido que solamente ha influenciado a personas como Pablo Iglesias, por ejemplo, a todo lo que es Podemos en España. Son gente irrelevante que no tiene absolutamente ningún rol que jugar ni en la Agenda 2030, ni en el globalismo, ni en ninguna de estas cosas, ¿no es cierto? Y Álvaro García Linera es, según Boric, su inspirador ideológico. Es que también el de Evo Morales, ahí tenemos a nuestro angelito, ¿no? Sí, no es la relación con Maduro, es la relación con Evo Morales, a través de este mentor intelectual que comparten, donde lo que se busca es la creación de la nación indigenista, que no es más que un eufemismo para decir espacios territoriales sin presencia estatal que queden a merced del narcoterrorismo y la narcodictadura, que ojalá se configure a nivel lo más continental posible. Eso es lo que es.
Entonces, acá lo que preocupa es que el mismo Boric ha dicho que su autor de cabecera es García Linera. Ay, Bueno. Vanessa. Bueno, de verdad que te agradezco enormemente. Me gustaría estar más bien celebrando, ¿no?, la asunción de otro presidente en Chile, pero lamentablemente nos tocó esta realidad y de verdad que mis mejores deseos para ti, para tu país. Esperemos que no sigan el rumbo de Venezuela y que ocurra algún milagro político. No sabemos si eso existe, pero bueno, esperemos que así sea. La verdad que muchas gracias, Vanessa, por habernos acompañado en Contrapoder 3.0. Un abrazo a los dos y mucha suerte a todos nosotros, los habitantes de este vertiginoso continente. Gracias, Vanessa. Muchas gracias por tus comentarios y bueno, por darnos este análisis de la realidad que está viviendo Chile bajo el mandato de este señor pues que acaba de asumir. Muchas gracias y bueno, no descartamos que nuevamente por lo que pueda ocurrir vamos a tener otro contacto, seguramente que sí. Gracias. Encantadísima. Un abrazo, que estén muy bien. Cuídate, Vanessa. Igual para ti. Bueno, era Vanessa Kaiser, concejal por la Comuna de Las Condes, comentándonos, Colina, todo el desastre que se ha hecho antes para llegar a este punto y también lo que se espera que pueda suceder en el mejor de los casos, 4 años de presidencia de Gabriel Boric. Esperemos que, bueno, que ocurra, como dije, un milagro, pero la veo bastante difícil, Colina. Me imagino que tú también. No se ve nada bien y la verdad es que el escenario no es nada alentador. Yo me imaginaba que podía ser grave, pero después de haber escuchado a Vanessa, veo que la cosa es peor de lo que yo pensaba y que Dios los agarre confesados, porque a nosotros nos agarró, Sí. ahora nos agarró a ellos. Así que bueno, lamentable, así que bueno, hay que seguir con ese tema de Chile muy pendiente porque lo que viene no es nada bueno. No es nada bueno, no es nada fácil. Bueno, esto ha sido todo por hoy en este especial de Contrapoder 3.0, pero nos vemos en nuestra programación regular a las 6 de la tarde hora Miami para Contrapoder Noticias, que bueno, siempre la transmitimos todos los viernes, así que no se lo pierdan y estén atentos a ¿cuánto? 1 hora 15 minutos vamos a estar transmitiendo. Yo creo que va a ser menos, va a ser como a las 5:30, vamos a tener que transmitir antes porque hay compromisos que salieron, sí, bueno. Así que va a ser a entonces, las 5:30. En 45 minutos nos vemos más adelante por este mismo espacio, así que pendientes y bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este especial junto a Vanessa Kaiser, que bastante importante fue, ¿no?, para describir la situación de Chile. Nos vemos entonces más tarde.